Sean todos bienvenidos al curso introductorio de geometría descriptiva. El video de que vamos a estar viendo habla sobre rectas, segmentos, paralelismo y perpendicularidad. La agenda para este video es la siguiente. ¿Qué es un punto? ¿Qué es una recta? Tipos de rectas, secantes y paralelas. El ángulo entre rectas, paralelismo, perpendicularidad y vamos a ver también algunas propiedades adicionales. Comencemos con lo que es un punto. Un punto es uno de los entes fundamentales de la geometría. Es una figura geométrica que no tiene dimensión, no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen ni ningún ángulo dimensional. Junto con la recta de plano son considerados conceptos primarios. Solo es posible describirlos en relación con otros elementos similares o parecidos. Por ejemplo, el punto lo podemos describir como la intersección entre dos rectas o la intersección entre un plano y una recta. ¿Qué utilidad tiene? El punto se describe una posición en el plano o en el espacio respecto a un sistema de coordenadas preestablecido. Cabe destacar que para su representación se denota con la letra mayúscula o número y se representa como la intersección de dos segmentos de rectas, tal cual como se muestra en el gráfico abajo. Ahora hablemos de lo que es una recta. Una recta es una sucesión infinita de puntos, no posee ni principio ni fin y está situado en una misma dirección teniendo una sola dimensión, que en este caso es la longitud. Está compuesta de infinitos segmentos y que los segmentos como tal es el fragmento de línea más corto que une dos puntos. Cuando la recta se acota entre dos puntos, el fragmento de línea más corto que une esos dos puntos se conoce como segmento, tal como lo dijimos anteriormente. La recta se representa en toda su extensión como en el área de dibujo, tal como se muestra en el cuadro abajo. Y generalmente se denota con una letra minúscula, en este caso la letra M. Ahora, si voy a denotar el segmento, vale la pena destacar que hay que colocar los dos extremos de ese segmento. En este caso, el segmento AB es el segmento de recta que está contenido entre los puntos A y el punto B. Tipos de rectas. Las rectas pueden ser secantes o paralelas. Cuando las rectas se cortan en un punto, en este caso es el cuadro que tenemos a la izquierda, tenemos la recta M, la recta N y se cortan en un punto A, se le dice que las rectas son secantes. Ahora, cuando las rectas no se cortan entre sí, no tienen ningún punto en común, se dice que las rectas son paralelas. Ambos tipos de rectas sirven para definir un plano. Podemos definir un plano por dos rectas que se cortan o dos rectas paralelas. Ahora, el ángulo entre rectas. ¿Qué ángulo forma una recta? Tenemos dos ángulos aquí, el ángulo lambda, que es la letra griega que se parece a una A, y el ángulo delta. De aquí en adelante los ángulos se denotan con letras griegas. Así que les recomiendo que se hagan un repasito de las letras griegas para que estén al día. Ahora, fíjense. Vamos a suponer que trazamos un arco de circunferencia, ¿ok? Ese arco de circunferencia tiene de radio el centro A. Ahora, fíjense una cosa. Las rectas M y N producen dentro de la circunferencia dos sectores circulares. Uno que es CAD y el otro que es BAD. Tomando en cuenta que BC es un diámetro, ¿verdad? Y el centro de la circunferencia es el punto A, los dos sectores circulares suman la mitad de la circunferencia o suman la mitad del área del círculo. Por tanto, los ángulos delta y lambda son suplementarios. Eso quiere decir que lambda más delta suman 180 grados. Ahora, ¿qué ángulo formará el sector BAE? Como es el suplemento, o en este caso, fíjense, el diámetro será ED y ED y todo lo que está por debajo, todo lo que no está, digamos, señalado con color rojo o azul, es la mitad del círculo, entonces puedo decir lo mismo, que forman 180 grados, la suma de esos dos ángulos. Ahora, si conocemos el valor de delta, entonces el valor de ese ángulo BAE será 180 menos delta, o lo que es lo mismo, el valor de lambda. BAE vale el valor de lambda. O sea que en los extremos opuestos valen lambda. Y por tanto, en el mismo ejercicio, en los extremos opuestos a delta valdrá delta. Tal cual como se muestra en la figura a la izquierda. Ahora, hablemos sobre paralelismo.
Las rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. También se puede decir que dos rectas pertenecientes a un mismo plano son paralelas cuando un punto de intersección se encuentra en el infinito. Para que dos rectas sean paralelas es necesario que se cumplan dos condiciones. Debe pertenecer a un mismo plano y no debe tener ningún punto en común. ¿Qué característica tiene? Bueno, la primera es identidad. Toda recta es paralela a sí misma. La característica es que debe haber reciprocidad. Eso quiere decir que si la recta J es paralela a la recta K, entonces puedo decir que la recta K es paralela a la recta J. Y por último, tiene que haber transitividad. ¿Qué quiere decir esto? Si la recta J es paralela a la recta K y la recta M es paralela a la recta K, entonces la recta J será paralela a la recta M. Eso quiere decir que M debe ser paralela a la recta J y a la recta K. Pasemos a perpendicularidad. Si J y K son rectas que son perpendiculares, estas dos rectas deben ser secantes y en su punto de corte deben formar un ángulo recto. ¿Qué propiedades tiene esto? Bueno, lo primero es reciprocidad. Si dos rectas J y K son perpendiculares entre sí, se puede afirmar que J es perpendicular a K y K es perpendicular a J. Lo segundo es que dado un punto P y una recta J, por ese punto solo podrá pasar una y solo una recta K, perpendicular a la recta J. Esta propiedad es cierta tanto si el punto pertenece a la recta J o como estuviese fuera externo a esa recta. Lo podemos ver en el dibujo. Fíjense que tenemos un punto Q que es externo a la recta J y yo puedo trazar una perpendicular a esa recta y solo una, no puedo trazar más de una. O ahora, hablando de propiedades adicionales, si tengo una recta J y trazo un par de rectas K y M y ambas son perpendiculares a la recta J, entonces yo puedo decir que A y M son paralelas entre sí. También puedo decir que si dos rectas J y K son la recta J, que digamos, corta a todas las rectas paralelas a la recta K y la recta K corta a todas las paralelas a la recta J. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que la recta K corta la recta J en un punto I. Si yo trazo cualquier cantidad de paralelas a la recta K, K1, K2, K3, cada una de ellas va a cortar a la recta J. No la van a cortar obviamente en el mismo punto I, pero como la recta K es secante a la recta J, entonces la recta K1, K2 y K3 serán secantes a la recta J en los puntos respectivos I1, I2 y I3. El mismo paso o el mismo caso pasa con si yo hiciera el ejercicio con la recta J, ¿no? Ok, la recta J es secante a la recta K en el punto I. Si yo trazo paralelas a la recta J, entonces obtendré los mismos puntos de intersección. Bueno, no tengo los mismos puntos, o tengo otros puntos de intersección, pero lo que se quiere decir es que si una es secante, entonces todas sus paralelas van a ser secantes. Ahora, vamos a suponer que tenemos un punto A y una recta J. Dada una recta J, si se traza un conjunto de rectas que sean secantes por el punto externo A, se puede decir lo siguiente. Lo primero, si AB es perpendicular a J, entonces la menor distancia que hay entre la recta J y el punto A va a ser el segmento AB. Otra cosa que podemos decir, si se cumple lo anterior y la distancia BC es igual a la distancia BD, entonces podemos decir que el segmento AC y el segmento AD miden lo mismo y forman el mismo ángulo con mi recta AB, con el segmento AB. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo isósceles. Si AB es perpendicular a J y tengo una distancia BE que es mayor que la distancia BC, en este caso, entonces puedo decir que el segmento AE es mayor al segmento AC y el ángulo BAE es mayor que el ángulo BAC. ¿Ok? Ahora, si lo medimos con respecto al ángulo que forma con la recta J, ese ángulo será menor. Ahora fíjense esto, tenemos dos rectas paralelas, una recta J y una recta K. Y trazamos una recta secante cualquiera, una recta M, que forma un ángulo beta, en este caso, se puede decir lo siguiente, los ángulos internos que forman la recta J y M son K y M son iguales a beta.
y sus suplementos son iguales a alfa. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a suponer que no conocemos ese ángulo beta, lo voy a llamar pi, tal cual, el ángulo que forma la recta M con la recta J, lo voy a llamar pi, es el ángulo que está abajo en la parte inferior izquierda, ¿ok? Bueno, fíjense lo siguiente. Por el punto A voy a trazar una recta acá que sea perpendicular a J. Eso me va a dar el segmento AB, ¿ok? Ahora, yo puedo decir que alfa más beta suma 180, pero el nuevo ángulo que me forma el segmento AB con mi recta M, lo voy a llamar tita, y ese ángulo va a ser, digamos que la resta de alfa menos 90 grados. Por tanto, lo puedo expresar que tita más 90 grados es igual a alfa. También puedo decir que el suplementario, en este caso, que va a ser beta más tita, es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Eso me da esas tres ecuaciones, la ecuación A, la ecuación B, la ecuación C, o la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Ahora, como la suma de los ángulos internos del triángulo ABC es igual a 180, bueno, vamos a hacer un despeje vamos a hacer un despeje de ecuaciones, a ver qué tenemos. Tenemos que pi más tita más 90 es igual a 180 grados. Eso quiere decir que podemos obtener la ecuación 4, que es pi más tita vale 90. Y si sustituimos el valor de tita, que en este caso es 90 menos beta, puedo decir que pi es igual a beta. Entonces queda demostrado que esos ángulos, los suplementos, son iguales en ambos casos. O sea, el ángulo que me forma, si una recta M me forma un ángulo beta con la recta J y me forma un ángulo beta con la recta K, el suplemento debería ser el valor de alfa en ambas rectas. Muchas gracias por su atención.